Hola, yo soy Pipo y te invito a seguir con este plan de lectura anual de manera cronológica. Espero que a medida que vayan pasando los días puedas ir comentando qué es lo que más te gustó, algún versículo que quieras resaltar o alguna pregunta que tengas. Siempre trato de responder todo lo que me preguntan. Hoy vamos a continuar con el día 23. Pleito entre Jacob y Esaú. Después del embuste de Jacob en contra de su hermano, se da el gran desencuentro, lo que provoca la huida de Jacob, refugiándose con su tío Labán, casándose 2 veces y teniendo 12 hijos y una hija, los patriarcas de las tribus de la nación de Israel. Mientras tanto, veremos lo que sucede con Esaú y la forma en la que Dios lo bendice también a él. Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob, y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. El sueño de Jacob en Betel. Mientras tanto, Jacob salió a Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé.
Génesis capítulo 29. Jacob llega a Padán Aram. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, había 3 rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber, pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien? Preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: «Verdaderamente eres de mi misma sangre». Jacob se casa con Lea y con Raquel. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes, y después Labán le dijo: «No deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario». Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: «Trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor». «De acuerdo», respondió Labán, «prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí». Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. «He cumplido mi parte del acuerdo», le dijo Jacob a Labán. «Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella». Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. «¿Qué me has hecho?», le dijo a Labán con furia. «He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado?» «Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor», contestó Labán. «Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años». Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Los muchos hijos de Jacob.
Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Génesis 31 al 24. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva, Silpa, y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo, ¡qué afortunada soy! Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo, ¡qué alegría que tengo! Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que, al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea. Y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Digna. Después Dios acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo, que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Génesis capítulo 36. Descendientes de Esaú. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, el hitita, y Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón, el heveo. También se casó con su prima Basemat,
que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso, Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna. La concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú, con su esposa Aholibama, llegaron a ser jefes de clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Habitantes originarios de Edom. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir el Oreo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba a los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esban, Itrán y Querán. Los descendientes de Ser fueron Bilhán, Sabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes Oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra.
Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred, y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Saúl, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Saúl, el antepasado de los edomitas. Primero Crónicas 1, 35 al 54. Los hijos de Saúl fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa, pueblos originarios de Edom. Los descendientes de Sei fueron Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disant. Los descendientes de Lotam fueron Ori, Emam, la hermana de Lotam se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdan, Esban, Itran y Kerán. Los descendientes de Ser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Isán fueron Uz y Arán. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Esos son los jefes de los clanes de Edom.